¡Qué locura, Hola, muy buenas. Adelante, adelante, sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto, mucho gusto. Mi nombre es Retro. Yo soy luchador profesional de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Les voy a mostrar un poco de lo que es la historia de la Arena México, la historia de la lucha libre. Así que sean ustedes bienvenidos a esta su casa, la Arena México. Muchísimas gracias por venir, amigos. Para mí, sinceramente, fue muy necesario ir a lo de la lucha porque fue una semana muy difícil. O sea, estamos 24/7 cantando, bailando. La presión fue gigantesca toda la semana. Como podemos ver, aquí desde el comienzo de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, tenemos esta necesidad por luchar. Luchar por comida, luchar por un lugar donde vivir, luchar ante las adversidades. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos siempre luchar ante los problemas que se nos presentan. Ya no es suficiente con esforzarte y con esperar para que las cosas salgan bien. La gente quiere resultados y si no te esforzaste desde el día 1, yo creo que estás un poco frito. Yo tengo la sensación como de que todo está terminando y no puedo pensar en otra cosa más allá de eso, sinceramente. Gracias. No puede ser, bro. Me ha hecho libre, bro. Una cosa que aprendí aquí es que todo puede pasar, todo puede cambiar de último momento. Sean ustedes bienvenidos aquí al gimnasio de la Escuela de la Arena México. Su profesor va a ser uno de los grandes referees aquí de la empresa. Él es el señor Tigre Infante. Les presento también a mis compañeros. Él es Eléctrico y Astral. Ahora que somos 11, somos 11, se nota mucho más la competencia. Se fue Luis, se fue Jesús Ale. Como que se siente muy diferente ya todo. Es muy fuerte el tema de las eliminaciones, cada vez se nota más. Se está llegando a un final y a un objetivo que es formar esta banda. Yo espero, obviamente, poder seguir aquí. Ya le puse un chorro de esfuerzo. He luchado tanto esta semana que ahora le voy a demostrar quién soy. Y enseñarles que nos merecemos estar aquí. La eliminación de esta semana fue dura. Creo que ha sido de las más duras en el sentido de que, bueno, Jesuale estaba todo el tiempo con él. Éramos así, de cercanos, estábamos siempre juntos. Como roommates, pues platicábamos mucho, nos tocaba en muchos grupos juntos, entonces convivíamos mucho. En la comida siempre estaba con él. Y hoy va a ser mi primer día durmiendo solo también. Literal, yo le iba a mandar mucho más. Hace poquito. Fue duro, la verdad. Es que no... Como que todavía no lo dimensiono. Es muy raro como estar sin él.
No eliminan a un chico, sino eliminan a dos. Y uno de ellos era mi mejor amigo. Uno de mis mejores amigos aquí. Fue muy duro. Muy duro cuando dijeron su nombre. Yo estaba sentado al costado de él. Literalmente lo vi a los ojos y vi cómo se le rompió, se le destrozó un sueño que él tenía. Es verdad que yo personalmente con Luigi tenía una relación muy especial. O sea, encontré un hermano, de esos hermanos que se encuentran quizás una vez en la vida. Mira, cuidado. Fue muy duro para mí, la verdad. Y algo que sí me motiva es que sé que él está conmigo, ¿sabes? Y mi lucha ahora es una lucha de los dos, por esos sueños que hemos tenido cada noche hablando de esto, pues también lucho mucho por nosotros. Tenemos un coreógrafo que viene, que trabajó con Michael Jackson, con High School Musical, así que siento que va a ser como algo super upbeat, más show cero, más que venimos de... Vamos a ver cómo va. Yo creo que venga. Hey guys. What's up? How you doing? Your t-shirt. Esta semana tenemos nuestro reto de Everybody. So the story for this is Backstreet's back. We're here. We've arrived. We're confident, strong, exciting. Everyone's excited to see you. You're back. You're a team. You're here. Nos montó la coreo de Everybody, que es una canción que yo vengo esperando desde el día 1 que empezó el proyecto. Yo estaba diciendo Everybody, quiero Everybody, y por fin se cumplió. The story. I always think about intention and purpose, so that way you know exactly where to go. Everybody. Yeah. Honestly, like when we play the music and we start to build this, it's going to be a lot of formations, transitions, but anytime you're moving around or moving past each other, it shouldn't feel too mechanical. It should feel like a team. It should be like family. It should be fun. And then at the same time, it's about the crowd. And you're just there, yeah. I don't want you to feel like it's choreography. I just want this to just be an organic build-up, okay? Ahora estamos como que en el otro extremo. Antes estábamos con coreo así de que súper limpio todo y ahora es más de que show. We're telling people to clap for us. Yeah, and boom, see them and go. Click, run, everybody up to the front, rock your body. Then in your new formation, everybody, yeah, am I original? Yeah, everybody. Pop, 2 punches. Chucky es la persona indicadísima para esta canción. Es una canción para atraer a la gente, para unirla. Running into it and going to send somebody a message. I wanted the choreography to be as simple but energetic as possible and real. So this, and then we all go boom, boom, bap. Yeah, so it's a conversation that you're having with everybody out there. Our story for this is that there is a whole arena, 20,000, 50,000 people everywhere. And you're singing to them, you're singing to them, you're singing to them, you're singing to everybody out here. You have a message to send, and you're really excited to be here, and you're talking to different people and to each other. And that was the foundation for like how I wanted to approach this. Wow, fue increíble para mí. Está siendo increíble. Tanto porque su manera de trabajar también es muy diferente. No tenemos literal pasos. Click, click, go, everybody. Rock your body right. Me gusta mucho que los diferentes mentores y coreógrafos que hemos tenido han sido siempre todos muy diferentes. Este nuevo reto me encanta. Creo que es un gran reto, es una gran canción, es un himno, y no voy a la hora de hacerla. Siento que es muy Yanis. Siento que no ha puesto tanta coreografía pesada, más que nada cosas para enseñar
las cualidades de cada uno, las personalidades. Creo que lo estamos aprovechando para poder sacar todo y dar un show en general. Yeah, fuck your body right. Oh, good. Yes, perfect. I think all right is that. Va a salir, van a ver un poquito de todo, santos y bravos combinado todo en uno. There's a big difference between someone who's just dancing to the song and someone who's actually showing us the music. The worst thing a dancer can do is think. You have to feel and let the music and the story and the emotion and the passion drive you. As soon as you're thinking, it gets in the way of the dancing, and then it just gets a little confusing. No, but I need to just to see if I lock in. Pa. Up to Sorry. 2 hands. Pa. Ta. Yep. There's not a lot of choreography, but then because of that, since the choreography is a little simple, it's really going to show who the weakest link is, because the choreography is not that hard this week. I vibe people's energy. I really vibe people's energy. I can like feel what a person's all about, and I know something's going on with Diego, and I don't know what it is. Dos semanas antes de vacaciones, empecé a sentir un dolor muy fuerte, como una pinchada así en mi espalda baja, casi cerca del coxis. Llegando a Chihuahua, a mi casa, fui con mi ortopedista, que siempre voy, y me pidió que me hiciera una resonancia. Y en la resonancia salió que tengo una hernia lumbar, una hernia discal en la lumbar. Estaba muy grande, estaba pinchando demasiado el nervio y ya estaba muy grande para poder continuar. Pero que con tratamiento y con terapia física que puedo empujar por estos últimos meses que me queda el proyecto. Así que pues estoy en ese proceso de intentar modificar, porque no quiero que este sueño se acabe, porque pues si me hago cirugía ahorita, lamentablemente me tendría que salir del proyecto. Sí, es un poco difícil, la verdad. El dolor es siempre constante, siempre está ahí. Lo triste es que no puedo bailar como antes. Creo que es lo que más he batallado ahorita. Y he estado modificando muchas cosas. Ya no tengo permitido correr, ya no tengo permitido hacer ejercicio. Me pasa mucho que me empujo hasta el límite y eso no es bueno. Y me dijeron que tengo que ser honesto ahora ya con todos mis dolores, aunque normalmente era de que me duele algo, no pasa nada, de que sí puedo seguir, pero creo que esto es un poco más grave porque quieras o no, si no lo trato igual puede empeorar hasta poder llegar a nunca poder bailar otra vez, así que sí. Creo que lo están viendo de un lado más como de preocupación y de cuidado. Ya siento que hasta todos están viendo mis performances con ansiedad y con miedo a lastimarme más que como mis capacidades de performance. No sé, vamos a esperar a que tenga mi cita con el doctor para que él decida si puedo continuar o no. What's up, guys? What's Man, I just want to say I'm honored to be here.
Hype nos trajo a Cook. Es un genio. Una leyenda, ¿me entiendes? Ha trabajado con muchísimos artistas demasiado grandes. Sé que ha trabajado con Beyoncé. Justin Bieber, con Rihanna, o sea... Cualquier artista que te imagines ha trabajado con él. You may not believe this, but this is going to be the easiest part of the whole thing, cutting the record. So I just want you guys to have fun. Don't feel like you have to impress me or anybody. Don't feel like you got to do anything proper. Just have fun. Like, just be yourself, you know? That's it. We'll get the record cut, and that's it, you know? Formal training, you need all that for live performance. Studio is completely different. Records contain vibe, not technical stuff. All right, so I want to play this record. You guys want to hear it? Yes, please. Come on over. Let's give it a listen. Pues es muy emocionante porque cuando yo llegué al proyecto yo siempre me imaginaba como el momento del estudio. Es un hit. Estoy muy emocionado de escuchar cómo va a sonar Santos Bravos. A música tá muito linda, muito linda. Tá muito... É literalmente um hit. Suena muy bien, a mí me gustó mucho, estuve muy sorprendido cuando la escuché. Es otra vibra, nos hace recordar que somos latinos y estamos así todos, donde yo quiero estar, vacilando. Es literalmente una fiesta. Desde que hoy vamos a salir, sí, sí, sí. So the reason why I keep the reference in is because I need you to follow that. I don't want to follow you. En el camión con tu canción en repeat. There you go. Don't make your so drastic. Yes. And repeat. En repeat. There you go. Okay, got it. Dame una sonrisita, bebé, que te vea bonita feliz. Yep, now I want to get that last chunk, but don't rush. Okay. Beautiful. La verdad es que es increíble en lo que hace y como persona. Tiene una vibra impresionante y se disfruta trabajar con él. Él sabe exactamente lo que tú tienes adentro y te lo saca. Y es increíble cómo lo hace, porque lo hace de una manera tan bonita. Es una persona tan feliz, tan alegre. Here we go. En 0%, pero no pasa nada. No tengo idea, pero esta noche no sé, nos va a olvidar dónde quiero estar. Yeah, how's that? Is that better? It's better. Boom. Yeah. I'm just taking pictures so I can remember everybody's name. De verdad que me encantó esta canción. Una rítmica más latina, una letra muy pegajosa también. Quiero escuchar esta canción lista así. De verdad que está increíble porque siento que la canción habla de las experiencias de nosotros que hemos tenido aquí en Santos Bravos. 1, 2. Yeah, 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 yeah. 1, 2. Yeah, 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 yeah. The experience for them being vocal producers is really amazing because they came into it without having experience thinking that it was going to be something really difficult. It's not difficult based on how I do it. Nice? Hell yeah, absolutely. Nice, love that. As long as you move your mouth a Yes. lot, you're good. And then move your mouth. You know what I mean? Yes. You got it, because you got it. The worst thing that you can do when you have creative talent is to try to lead them by beating them up. The best thing that you can do is cultivate an atmosphere to where they feel like you are there for them no matter what. ¿Qué me hiciste que me tiene mal? ¿Qué me hiciste que? I'm able to also challenge them and push them to another place because the only way that they're gonna grow is for me to push them to another level because I'm not trying to push them down, I'm trying to push them up. Whatever you got going on in here, shut it off, try to shut it off. This is your escape. I want their voices to crack. I want them to do all that because I want to use everything that they have in there vocally to get a great performance. Reloj. Love it. I'm gonna make sure that they all sound like superstars no matter what. Sing it out loud. 2, 3, 4. Que la gente siempre va a hablar. Hey! Beautiful, edgy. Got you. Cause it's like, Got you. It's a pleasure. I'm standing in a spot, standing behind a microphone, where all these other artists that he's worked with had the opportunity to work with him. I'm doing the same thing that they got to do. So for me, it's like... Que esto no es vida. now that's the attitude I want, that's the confidence I want. Got you. Now I just need you in the pocket. Got you. He helped me so much feel confident with my voice. Cook
is giving me so much energy. He's motivating me to just let loose and like let go and be myself and feel free, and also how to hit certain parts of my voice that I've never really experienced or really heard before. So it's also bringing out a lot of me. Absolutely. Well, 90% of what I do is all psychological, because especially in this particular situation, they're really focused on being perfect. For me, it's not weird working with the 14, now down to 10, and knowing that it's gonna go down to 5. My job as a vocal producer is to just make sure that wherever each one of them is singing, they all sound like they compete. So it's, I'm just putting together a puzzle, an audio puzzle. Evita el quiebre. Everybody, rock your body right. Rock your body. Rock your body right. Para mí siento que llegas bien a la nota, pero luego justo cuando ya la tienes pierdes la sensación del prebostezo. Sí. Entonces piensa en el prebostezo y que permanezca hasta la última nota. Ahí está. Estamos prácticamente que si lo viéramos como en una competencia, estamos en la semifinal. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Ya son menos y el entrenamiento, digamos, genuinamente se nota, ha dado sus frutos. El esfuerzo que han puesto, las horas que han dedicado, todo el sudor que han dejado en el escenario. No hay atajos. El trabajo es el único camino que te va a llevar al éxito. Sinceramente no estoy pensando en la eliminación. Ese Ron, tú estás diciendo yeah. Voy a confiar y voy a creer que esta semana probablemente, bueno, para mí, nos mantengamos todos. Backstreet's back, alright. Yeah, rock your body. Yeah, everybody, rock your body right. Backstreet's back, everybody. Yeah, rock your body. Yeah. Se ha complicado ahora saber qué está pasando con las eliminaciones. Ya no hay alguien a quien yo diga, creo que va a ser por aquí. Ahora sí, tengo que reconocerlo, la situación se está poniendo muy difícil. Backstreet's back, alright. Y también es importante para nosotros saber cómo llevar el entrenamiento, o sea, cuándo exigir más, cuándo tenemos que bajar un poco, porque físicamente los podemos tronar. Pero es todos unísono. No, tiene que ser arriba. Creo que yo también es así. Tiene que ser arriba. Backstreet, back, alright. Sinceramente creo que respecto a Diego, él es uno de los mejores estudiantes que tenemos aquí. Llegó siendo, lo voy a decir como es, uno de los peores vocalistas y ha alcanzado un nivel en un tiempo tan rápido que ha sido increíble. Everybody, rock your body right. Entonces, si los doctores nos dicen es hasta aquí, tendremos que decirle, Diego, alto, no puedes ir a más porque estás poniendo en riesgo tu salud y tampoco se trata de eso. Ayer fui con la doctora, neurocirujana. Fuimos a checar cómo estaba mi espalda para saber qué va a pasar. ¿A tu derecha? Normalmente es a la derecha, hay veces que sea a la izquierda, pero normalmente o sea, con el mismo ubicación, como que todo eso. Si algo de lo que hago molesta, me vas a avisar, por favor. Siento tenso.
Ayúdalo un poquito más. Sí, algo de lo que yo hago te causa dolor. En donde me habías comentado, me tienes que avisar. Voy a molestarte. ¿Listo? ¿No dolió? Un poquito. ¿En dónde? ¿En donde siempre duele? Sí, es una lastimada bastante dura y peligrosa que en cualquier momento puede pasar lo que sea y me puedo empeorar. Esto que tú me comentas, de repente siento calambre o dormido, es una parestesia. O sea, tengo que tener cirugía, definitivamente. ¿Y puedo seguir bailando y todo eso? Sí, Solo tienes cuidado. que tener mucho... Bueno, la verdad es que no te puedo mentir que con el tamaño de esto, pues lo ideal sería así. Pero ahorita como estás en esto, la verdad es que creo que nos podemos dar el chance de este mes que te queda, o sea, entrenamiento mental, entrenamiento físico, nada más tenemos que hacer las cosas pues bien, ¿no? De forma integral. Obviamente tengo que tener mucho cuidado y creo que ya depende también de que vamos a decidir en colectivo con producción, con Hive, con Jessica y todos para saber cuál va a ser el resultado. Yo siempre he pensado y le he dicho a los pacientes que aceptar que algo en tu cuerpo no está bien es una especie de duelo, es una especie de proceso. Sí, creo que para la evaluación de mañana que estamos haciendo Everybody, suena bien triste. Creo que quiero entrar como si fuera la última vez que... ¡Ay, no! Perdón. No, está bien. Quiero solo disfrutar con mis compañeros porque creo que tal vez sería la última vez que puedo bailar y cantar con ellos, así que pues sí, solo dejarlo ir. Así que no sé qué pase. We go forward, everybody. Yeah. Rock your switch. 2, 3, 4, 5. Yeah. And stop, everybody. Hey, then you stay there. Oh, so you're gonna go. You're gonna go 1, 2, 3, 4. Rock your body right. Let's go over the last chorus. 1 and 2 and 3. You ready? Eliminations are not fun. They're all such great guys. And like, it would be much easier if there were 1 or 2 or 3 that you're just like, I don't like them, and let's get rid of them. None of them are like that. I can't imagine what they're going through. They just have to get rid of all of the confusion, all of the fear. And if they're just focused on what they're doing in the moment, all the time, I think they'll be good. Si me preguntan de verdad, ¿quién es tu banda ideal? Sí les diría que nunca ha sido la misma. ¿Y es de 5 o de 6? La mía... ¿O de 7? La mía... O sea, a ver, si quieren que yo sea honesto, les puedo decir, nunca es igual. Nunca. Les voy a contar rápido. Mañana tenemos otra dinámica especial. Para empezar, tenemos un invitadazo que se llama Jesús Molina. Es un multiinstrumentista colombiano, pianista espectacular, saxofonista, verdadera. Hoy viene ahorita. Ahora viene para acá porque la actividad de mañana va a ser en la calle, una especie como de flash mob. Ubican. Sí. Va a estar Jesús con ustedes al piano. Van a cantar Lloviendo Estrellas, que ya se la saben. Nada más hay que escoger como algunas partes del lead y el resto hagamos coros. O sea, no todos pueden cantar lead, pero ya estamos en un punto donde ya, todos es como, está bien, canta tú, no pasa nada. La canción se volvió un himno de Santos Bravos y es una canción increíble, es un temazo, me encanta. Compartir con Jesús Molina, una persona así de talentosa y pues que es muy reconocida obviamente, pues es un honor. ¿Quién quiere arrancar? Yanis, dale, vas, venga. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido. Me duele
aceptar que ya no estás conmigo. No puedo dejar de pensar solo en ti. Como que mi primera impresión de él fue, este pibe le está bajando como información del universo, del cielo, y lo está bajando al piano como si fuese nada. Está lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón, viendo estrellas alrededor de mí y me pregunta. Ok, soy entro antes de usted. Sí. O sea, yo te voy a seguir. Sí, pero, okay. ¿Sabes? Para que por lo menos son 4 acordes. Okay. Más seguridad en el segundo coro, que sí noté que dejaron de cantar todito. Okay, claro, que suba la energía. Sí, de pronto sí, como que más dinámica, sí. Para el último coro ya lo hacen más duro. O sea, de eso se trata, también que los conozca y que vea el potencial. Esto no es una evaluación. Entonces, atrévanse a hacer cosas. Todos están aprobados. También está padre que ustedes le hagan pasar un bonito momento con ustedes. O sea, cuando Kawa hace el feel, que la reacción de Jesús natural es, ¿sabes? O sea, eso es lo que también tienen que darle ustedes. Viendo estrellas alrededor de mí, ni me pregunta qué fue de ti. ¿Qué fue de ti? Bueno, lo primero que vi en este grupo de músicos fue ese hambre de comerse el mundo, como decimos nosotros allá en mi país, en Colombia. Ese hambre de aprender también, ese hambre de ser mejor cada día. Y a mí me encantó, me fascinó la energía de ellos al verme, la emoción también de compartir musicalmente todo lo que hicimos, todo lo que compartimos. Está lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto. También estuvimos trabajando un poco sobre lo que tiene que ver con esa parte armónica donde les pongo un acorde, y a mí me impactó mucho cómo ellos usan ese oído, las recomendaciones que se les dieron. Para mí de verdad que fue un honor estar ahí, y qué honor estar en este inicio de esta increíble banda que algún día será gigantesca. Vamos a practicar final y ya nos vamos. 1, 2, 3, 4. Y de la manera en la que entramos fue realmente de película. Perdona si hago de cuenta que no te he pedido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo. No puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido. Y me puedo morir si no estás junto a mí. Creo que son momentos muy bonitos en donde podemos tener esa conexión un poco más especial e interna con los fans. Está lloviendo estrellas en nuestra habitación, donde llanto mi corazón. Fue una locura, fue mucha gente, mucho de lo que nosotros esperábamos. Y las fans nos trataron muy, muy bien, y nos hicieron sentir bien. La propuesta de esta banda me encanta.
Definitivamente Latinoamérica necesita algo así, mensajeros de esperanza. ¿O será que mi delirio te amo más y más? Está lloviendo estrellas. Es muy lindo a veces un poco salirse de todo lo que es un poco de evaluación, pero esto fue como un poco más de disfrute. La verdad que es muy lindo. Hoy fue algo muy especial para mí en mi vida. Está lloviendo estrellas alrededor de mí y me preguntan si fue de ti. ¡Gracias, chicos! Jesús, gracias. Gracias por estar aquí, los queremos mucho, los queremos muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, gracias por venir. Al final del día, estas competencias lo único que hacen es inspirarnos a ser mejor cada día, pero recuerde que la verdadera competencia eres tú, contigo mismo. Otra vez es día de evaluación y una vez más no sabemos qué pueda pasar. Se puede ir uno, se pueden ir dos. Ya se siente el final, se siente la nostalgia. Quiero comerme el mundo, como que siento que quiero comerme la coreo, quiero comerme todo. This challenge is about performance for the camera. So we're gonna have the TV screen facing the table, so we can watch how you look. And like each one of you, you all have moments and you all shine, and it's so fun watching the video. It's gonna be rough because especially the boys that are left right now, everyone has been working really hard, and every single one of these boys deserves to be here. Que la verdad es, también es muy difícil pararse en un escenario cuando tienes más de 50 ojos esperando que no te caigas y que te quedes casi paralítico o no sé qué vaya a pasar. Am I sexual? Yeah. We're too close to the front, so I'm almost bumping into the camera. Look at this camera for now. Esta semana yo estaba hablando que ya no tengo más lágrimas. Entonces creo que es tiempo de celebrar. Que todos acepten bien y que entiendan que tienen un futuro gigantesco por la frente. Sexuals! God, we're back again. Brothers, sisters, everybody say, bring the flavor, show you how. Got a question for you, better answer now. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Pull your hands up in the air and rave around like you just don't care. If you wanna party, let me hear you yell. Hear you yell. 'Cause we got it going on again. Yeah, yeah. Am I
muchas tareas. No, está bien. But I need you to level up now in this, I don't want to say sophistication. What is the word I'm looking for? Modern. Sometimes it feels like vintage and traditional. I'm too vintage? No, but that's a good thing. Vintage is Okay. always classic. I forgot that part. You did? Yeah. I choreographed it, and I didn't even see it. Oh, okay. Because I was looking at Giannis, who was messing up worse. Oh. Yesterday happened to me and I was like, wow, like I'm lost. Yes. And then the guys today- reminded me of that and I was like, that's like I said it a week ago. Now I need to do it like on my own. Yeah. I wish you didn't make mistakes today. I know. Abusado con esos errores porque se acerca al final. Lo sé. Y acuérdate que es un trabajo en equipo. Ujú. Y lo que hagas o dejes de hacer afecta a tu Al equipo. grupo. Diego, I know we've had a discussion, and so you know what's coming. Ultimately, what the doctors have told us, including your doctor, is that yes, you may be able to get through this training, but there is no way to avoid surgery. Correct. And unfortunately, with the schedule that we have, there is no time for us to wait for a recovery that could take 2 weeks, that could take a month, that could take 3 months. And to me, at this point, it's incredibly unfair to you for us to ignore that. Oh God. So I'm gonna cry. You have proved me wrong in so many ways. I've had a unfair disposition against you in the beginning. But there is nobody more I would choose out of this group of kids to say, this is how you improve. And you have shown that through this process. And you are living proof that hard work, nothing is impossible. But it is what it is. And I am not going to force you through something that could potentially risk your career for the rest of your life. I think you might be one of the toughest for me to let go. Este es un proyecto tan hermoso, pero también es un escaloncito chiquito para mi carrera a futuro y no queremos poner eso en riesgo. Así que estoy muy emocionado. He tenido el sueño de todos los K-poperos de poder entrenar en esta compañía de Hype y sé que esto no va a ser el final, sino solo el comienzo de una vida artística muy bonita. No. Como saben, la salud viene primero, así que lamentablemente me tengo que retirar para poder ir a tener cirugía, para recuperarme, pero los voy a extrañar y los voy a apoyar desde lejos. Con muchas gracias. El profe, te regañando. Voy a ser el asistente en estas clases. Sí, ahora sí les va a dar una chingada. Nos va a decir desde el principio, ya no los quise. Ya no los quise ver porque me aburrieron. Nos va a llamar y las formaciones estaban horribles. Obviamente los voy a extrañar, pero sé que esto es un
hasta pronto y los voy a ver en algún punto y estoy súper emocionado de verlos triunfar. Sé que son chavos que siempre dan lo mejor de sí mismo y sí, en verdad estoy muy agradecido en especial de ellos. Y por favor ensayen. Confíen en todo su trabajo y siempre busquen ser mejores en todo lo que hacen.